estamos aquí con el doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. Doctor Carlos Vaca, gracias por atender nuestra invitación. Vamos a tener la posibilidad de conversar con usted, no solo respecto al juicio que acaba de tener una sentencia ayer, sino también sobre las perspectivas que la Fiscalía tendrá de aquí en adelante. De hecho, estos días en los que estuvo, y antes, en donde decurrió la investigación, y estos días de audiencias, quizá concentraron muchísimo, obviamente, su actividad. Nunca se le vio a usted levantarse de esa silla, ¿no? ¿Cómo se siente? Digamos que podemos hacer una visión de un paisaje después de la batalla. ¿Cómo lo vería usted? ¿Qué es lo que se logró y cómo se dio esta pelea? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a los ciudadanos que nos escuchan. Creo que se podría partir eso desde distintas ópticas. Desde la óptica jurídica, desde la óptica procesal, fue un ejercicio en el que el equipo de trabajo de la Fiscalía actuó de una manera sumamente técnica, sumamente profesional. No quedó ningún espacio, ningún resquicio, ningún hueco, y se demostró un trabajo serio, responsable. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, una audiencia tan extensa, en unas condiciones tan difíciles, es obviamente un escenario complicado, digamos, como mínimo, por el cansancio, por el agotamiento físico, mental que representa de corrido actuar una audiencia de 14 días. Y además 12, 14 horas de absoluta tensión. De atención, en la que en la audiencia no se puede perder de vista ningún detalle, en la que uno tiene que estar atento al mínimo mensaje que pretende dejar un testigo, un perito, en impugnar preguntas, en hacer preguntas, en ubicar los documentos que se requieren, que sobre los cuales el testigo o el perito declare. Es decir, es un ejercicio como correr una maratón, de modo que para nosotros fue, como les digo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la Fiscalía, fue un ejercicio profundamente técnico. Yo me siento realmente muy orgulloso del trabajo que hizo la Fiscalía como institución. Fue una presentación ante los jueces. Es malo calificarlo con adjetivos, pero fue una presentación impecable desde el punto de vista jurídico. Obviamente desde el punto de vista, como le digo ya, personal, humano, agotador. En el escenario, ¿qué me queda de estos detalles? ¿Qué queda del gran cuadro? De la vista de este gran cuadro, regresando y mirando hacia atrás, en que fueron momentos duros pero necesarios. Usted ha mencionado varias veces el tema técnico. Y quiero referirme a ello porque, de alguna manera, este es un caso, finalmente, no el caso en sí mismo, sino un hecho político. O sea, tiene que ver con el juzgamiento de un vicepresidente de la República. Y esto tiene un montón de connotaciones adicionales a la técnica netamente jurídica, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Cómo manejó usted eso? Porque finalmente siempre de alguna manera desde los sectores de la oposición se tuvieron dudas de su compromiso político anterior, y entonces hoy se ve un fiscal que fue muy duro con el vicepresidente, y además que sus pruebas fueron aceptadas absolutamente por los jueces. Mi pregunta en concreto sería, ¿hubiese sido posible esta sentencia si usted tomaba una postura política? No hubiese sido posible. No hubiese sido posible si yo hubiese tomado una postura política. A mí me parece que una de las cuestiones que mejor define la situación y la posición en la que el fiscal general del Estado tiene que actuar es la de independencia y equidistancia de todos. Porque yo no puedo negar
que más allá de que nuestro trabajo es un trabajo técnico enmarcado en la Constitución y en la ley, yo no puedo negar evidentemente que alrededor de los procesos judiciales hay un cierto encanto seductor. Y no me refiero solo a este, a cualquier proceso penal. Cualquier proceso penal, desde un atentado a la vida, desde desde un robo, una banda de criminales que asaltaban en un bus, cualquier noticia. En general, la Crónica Roja tiene todo un abordaje, además, ¿no? Tiene todo un abordaje sociológico, periodístico, antropológico, etcétera. Pero los procesos penales es indudable que tienen una fuerza seductora que hace que la gente suela mirar con mucha más intensidad, y muchísimo más todavía si es que una de las personas procesadas era quien había ejercido durante los últimos 4 años la vicepresidencia de la República y está en el ejercicio de las funciones, es decir, es todavía el vicepresidente. Pero yo quiero en eso decir muy claramente, Juan Carlos, yo no permití ni voy a permitir que la Fiscalía se utilice con finalidades políticas. Porque en tanto yo tenga un ojo en lo que tengo que hacer como mi mandato, como mi obligación, y tenga otro ojo pensando en la dirección del viento, en lo que digan los políticos, y muchas veces incluso en lo que digan los medios, en lo que digan los opinólogos jurídicos, opinólogos de Twitter, opinólogos de Facebook, en tanto yo tenga un ojo puesto en esos opinólogos y no en mi deber, nos vamos a distraer y vamos a hacer que se puedan cometer errores insubsanables, porque detrás de un proceso penal hay honras, hay personas, hay familias, hay libertad, hay bienes patrimoniales, hay derechos de las víctimas, hay agresión a la sociedad en su conjunto. Entonces eso sí, yo digo finalmente, si hubiese sometido esto a una determinación de naturaleza política en cualquiera de las circunstancias, no hubiésemos llegado al final. Usted, y le pido por beneficio del país, de los oyentes que nos escuchan y de la historia, si hubiese tenido usted el 1% de duda de la inocencia de Jorge Glas, ¿lo hubiese acusado? No. Si hubiese tenido el 1% de la duda, no lo hubiese acusado. De hecho, el proceso de recolección de evidencia fue un proceso muy arduo, y nosotros cuando tomé la decisión de vincularlo, de pedir la autorización a la Asamblea para vincularlo, era porque ya desde mi punto de vista técnico-jurídico habían los elementos para imputarle el delito. Y como lo dije en su momento, se tenía que abrir un periodo adicional de investigación en la perspectiva de que los elementos sobre los cuales uno tiene en un primer momento un juicio de valor puedan desvanecerse. Lo que terminó por ocurrir fue que en la convicción del fiscal, en lugar de desvanecerse, se fueron profundizando. Y yo le puedo asegurar que más allá de los intereses políticos que pudieran existir alrededor de este tema, si yo hubiese tenido un 1% de sospecha o un 1% de duda de que el ingeniero Glas no había cometido la infracción o que no podía responder por la infracción, no lo hubiera acusado. Mi deber era en este caso, y mi deber es, como le digo, obrar en estricto sentido jurídico sin ponerle un ojo en una parte y en el otro ojo en la otra. Señor fiscal, usted había mencionado que hay otros expedientes abiertos a propósito de este caso Odebrecht, además de cohecho, hay investigaciones respecto a peculado, lavado de activos. Sobre este tema, ¿se está investigando a Jorge Glas? Gracias, Verónica. A ver, nosotros abrimos desde el 1 de octubre, soy impreciso, incluso en el transcurso de la investigación de asociación ilícita, ya estaban abiertos otros 5 investigaciones adicionalmente sobre el tema de Odebrecht. Es decir, paralelamente caminaban la de asociación ilícita y otras 5 más.
Cuando concluyó la instrucción fiscal, la última resolución que tomo como fiscal antes de declarar concluida la instrucción es ordenar la apertura de una decena más de investigaciones que tenían que ver con lavado de activos, concusión, cohecho, tráfico de influencias, etc. En esa ya se dispuso que se abra investigaciones por cohecho en contra del ingeniero Glass, y se dispuso a abrir investigación por lavado de activos en contra del señor Rivera. Además de estas que están abiertas, la Corte nos ha ordenado abrir más, otras, por otros delitos. Y además de estas que están abiertas y de las que se ha ordenado abrir por parte de la Corte, habían en una línea paralela al tema de Odebrecht, hay una investigación adicionalmente por el caso del pozo petrolero Zingue, que también está abierta, en la que una de las personas, porque son como, la Contraloría mandó como 20 y tantos funcionarios mencionados en el informe. Técnicamente, esos 20 y tantos funcionarios tienen que ser investigados, porque potencialmente cualquiera de ellos podría ser sospechoso. Uno de ellos es el ingeniero Glass. Entonces, hay un grupo de investigaciones abiertas, pero todo este grupo de investigaciones abiertas tiene que manejarse como se manejó en un primer momento la de asociación ilícita y todas las que van a estar bajo la responsabilidad del fiscal general. Es decir, de una forma muy técnica, responsable, avanzar en los términos y en los plazos que corresponde de acuerdo con la ley. Es decir, creo que en ese sentido hay toda una fuerza investigativa, además, que es enorme, todo lo que se tiene que todavía explotar e investigar. Hay muchísimas cosas todavía por explotar y por investigar. Por ejemplo, hay muchísima información financiera que todavía no ha sido totalmente explotada. Centenas de hojas de información financiera que ya han sido valoradas inicialmente, pero que no han sido explotadas, es decir, que no han tenido todavía una profundización de la investigación. Ahí vamos a ver, por ejemplo, a quién fue la plata de Odebrecht, cómo fue la plata, la oficial, entre comillas, oficial de Odebrecht, más la otra información que tenemos respecto de otras personas sobre las cuales hay menciones y que no han sido procesadas o que tienen que ser procesadas. Es decir, hay todavía un contexto investigativo muy amplio. Esto es como una flor en primavera que está empezando a abrirse. ¿Es la punta del iceberg, señor fiscal? Es la punta del iceberg, indudablemente. ¿Y la Fiscalía está dispuesta a encontrar todo el iceberg? La Fiscalía está dispuesta a encontrar todo el iceberg por una parte, y por otra no tenemos opción. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Mire, ahí hay cosas y que además empiezan a mostrar todas las condiciones particulares en las que estos grandes delitos de corrupción se terminan de ejecutar en las sociedades. Ahí tenemos nosotros una investigación abierta por intermediación financiera, centenas de millones de dólares. Ahí tenemos investigaciones abiertas sobre lavados de activos, decenas de millones de dólares. Ahí tenemos el tema de las empresas fantasmas instrumentales que servían para ocultar, entre otras cosas, y falsificar ingresos y falsificar ventas, y estudios jurídicos al estilo Mossack Fonseca, que aquí en el Ecuador también hacían esas intermediaciones, y estamos hablando de centenas de millones de dólares. Ahí tenemos unas tramas de contrabando de oro, en los cuales hay unas actitudes extremadamente sospechosas de algunos operadores de justicia, que suspenden condicionalmente la pena en un delito de lavado de activos, dejando en la impunidad un delito que pudo haber sido potencialmente, o que puede tener potencialmente más de 400 millones de dólares o 500 millones de dólares de perjuicio. Personajes vinculados a sectores sociales y políticos de presión, intermediación financiera no sujeta a control de la superintendencia de bancos, utilización de empresas instrumentales y fantasmas, evasión de impuestos por centenas de millones de dólares. Es decir, a ver, vamos a jugar, entre comillas, vamos a jugar pelota. Bueno, vamos a jugar pelota, pero en serio, pues. Y vamos a investigar, pero vamos a investigar todo y en serio. Entonces, yo sigo creyendo y sigo pensando que en esa lógica
de cumplimiento del deber, uno enfrenta más riesgos que posibilidades de éxito. ¿Cómo está enfrentando esa lógica de cumplimiento del deber, como usted la llama, es decir, la decisión profesional, personal, humana, política, de jugársela por la verdad procesal en estos casos? ¿Cómo enfrentar desde el lado institucional? Uno, porque debe ser muchísimo trabajo. ¿Cómo se arma profesionalmente esta investigación? Dos, seguir el caso Glass, evidentemente que hay que darle seguimiento. Y tres, desde lo legal. Usted mencionó ayer en un noticiero en Ecoavisa, exactamente, su decisión de enviar reformas al COIP, al Congreso Nacional. Pero, digamos, en esos tres ejes, ¿cómo enfrentar este proceso? A ver, en el eje institucional, nosotros tenemos abiertos varios y todos importantes frentes. La creación el día de mi posesión como fiscal general en la Asamblea Nacional, ese mismo día el primer acto después de asumir el cargo fue crear la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, que es esta unidad que ha liderado las investigaciones que tienen que ver con corrupción. Que está la fiscal Diana Salazar. Es el que está liderada por la doctora Salazar, por el doctor Toainga, bueno, y otras y otros fiscales muy, muy valiosos. Tenemos, desde el Frente Institucional también, creamos una unidad especial para tratar los delitos tributarios, aduaneros y económicos, en los cuales realmente creo el país podría resultar espeluznado de ver la cantidad de recursos de los ecuatorianos que son y que han sido víctimas de infracciones penales. Un poco antes de empezar la audiencia de juicio, dispusimos la creación de una unidad de seguimiento, no una unidad de investigación a diferencia de las otras dos, sino una unidad de seguimiento y de coordinación para todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes. Es un tema en el cual hemos tomado la decisión de hacer un seguimiento más fino, más profundo a nivel de todas las provincias, a nivel de todos los expedientes, para no inscribirnos en la lógica del populismo penal por una parte, pero para tampoco inscribirnos en la lógica del aquí no ha pasado nada, sino actuar de una manera coordinada, institucional, con un seguimiento profundo respecto a este tema. Creamos un grupo de tarea, un grupo de fiscales de tarea. Hemos incorporado a profesionales, especialistas y técnicos en distintas áreas, petróleos, seguros, finanzas, lavado de activos, contratación pública, para justamente que este grupo de tarea, que está constituido por 11 fiscales hasta el momento, con este equipo profesional que ha vinculado Fiscalía para el trabajo de análisis de información, más toda la estructura que existe actualmente de asistentes y secretarios, podamos enfrentar toda la cantidad de trabajo que viene hacia adelante con las decenas de investigaciones. Hemos logrado identificar al menos cerca de 40 casos adicionales que podrían tener unas condiciones particulares de interés de investigación, es decir, por la gravedad de los hechos, por la lesividad de estos hechos. Hemos identificado a nivel de planta, digamos, a nivel de Fiscalía General, planta central, aproximadamente, como les digo, cerca de 40 casos sobre los cuales como emblemáticos, ¿no? Podríamos calificarlos de emblemáticos, 40 casos esenciales en los cuales hay una gran lesividad, un enorme perjuicio al Estado, a la ciudadanía, etcétera. Entre los cuales usted menciona los que ha mencionado, estos de lavado de activos. Sí, pero son adicionales a los que se van a abrir con relación al tema de la asociación ilícita, es decir, son 40 casos adicionales. A nivel de provincias, los fiscales provinciales, con ellos hemos identificado cerca de 120 casos igualmente que son tienen esta misma relevancia dentro de los propios territorios. Bueno, en lo institucional hemos emprendido, está ya a punto de suscribirse por parte del fiscal general una resolución que modifica integralmente la estructura de la Fiscalía,
a nivel de Fiscalía General, le convierte en una fiscalía mucho más moderna, más volcada a la investigación, más volcada a la gestión del conocimiento penal, al acceso a la justicia, a una unidad de transparencia interna, incluso porque la transparencia no solamente es de la casa hacia afuera, sino de la casa hacia adentro, es decir, una serie de modificaciones que van a hacer una reestructuración integral de la Fiscalía. Eso en lo que tiene que ver con lo institucional. En lo que tiene que ver con lo legal, en efecto, nosotros hemos pedido ser recibidos por la Asamblea, porque además también coincidió que las veces que fui convocado a la Asamblea estaba o en las audiencias judiciales o en los días previos a las audiencias judiciales y no tenía el don de la ubicuidad para estar en el un lado y en el otro, y eso podía haber causado incluso algún tipo de malestar en la Asamblea. Y yo he pedido motu propio que me reciban, que yo quiero ser escuchado respecto a este tema. Y entre las varias cosas que les voy a plantear como una nueva normativa o una normativa adicional, está precisamente el tema de eliminar la limitación de que la Contraloría sea la única que pueda determinar indicios de responsabilidad penal. Porque sin indicio de responsabilidad penal de la Contraloría en los casos de peculado y en los casos de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía puede tener todos los elementos en las narices que no puede abrir las investigaciones. Esta especie de dique que se armó, o sea, esta es una aduana que lamentablemente en esa aduana estaba el señor Carlos Polit, ¿no? Esa fue una aduana que se armó, esa fue una aduana que permitió que muchas cosas no sean procesadas a tiempo, esa fue una aduana que permitió, como lamentablemente el país ha sido testigo, de que los funcionarios, un funcionario de la Contraloría, al menos uno identificado, haya adquirido un poder que fue fácilmente corrompible, de que yo quiero contarles una anécdota y quiero omitir el nombre de la alcaldía porque vaya a ser interpretado equivocadamente por el funcionario. En la revisión de todos los expedientes que habían venido de Contraloría, el equipo de trabajo empezó a hacer un análisis minucioso de en qué consistían los indicios de responsabilidad penal. En un caso se encontraron con un municipio al que la Contraloría le había encontrado $1,900 de diferencia entre una oferta y otra, y por eso tenían al máximo personero municipal y a creo que 4 o 5 más funcionarios con delito de peculado. Entonces, cuando yo veo ese informe y regreso a ver lo que pasó con Odebrecht, claro. y me acuerdo de lo que escuchó el país y de lo que escucharon los jueces cuando en la grabación el señor Poli le dice a su interlocutor Santos, bueno, pero todo salió bien en los informes. Sí, algunas cosas así administrativas, no repito la palabra vulgar incluso que dice, algunas cosas así sin importancia, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y digo, realmente, ¿qué fue lo que ocurrió cuando un modelo institucional, porque finalmente era un modelo institucional, cualquier modelo institucional puede ser exitoso o puede fracasar, eso no depende normalmente del diseño, sino de quienes lo ponen en práctica. Cuando el diseño institucional fue que la Contraloría emite el informe y con eso también poner a salvo a que los funcionarios tengan que andarse defendiendo de juicios de peculado que no existían, nadie pensó que una de las personas que iba a formar parte de la cadena de corrupción era el Contralor, pues. Entonces, hoy nosotros hemos visto que es una necesidad, incluso por la potestad constitucional que tiene la Fiscalía e incluso por el hecho de que la Fiscalía encuentra muchas veces elementos y no los puede procesar por falta del indicio. Nosotros creemos que es el momento en el que el Ecuador derogue esa disposición que le impide a la Fiscalía investigar. ¿Por qué se dio ese argumento? O sea, no ha de haber sido para precisamente permitir la corrupción. No, yo creo que fue un diseño institucional. En un primer momento no fue una disposición de la ley, fue una disposición del Pleno de la Corte Nacional. Porque también había el otro extremo, es decir, ese también es el problema de instituciones que no logran institucionalizar la ley y la democracia y la forma de ejercer el poder. Entonces usted tenía un extremo en el que cualquier funcionario público, porque alguien quería hacer la política de pasillos judiciales, ¿no es cierto? Y iba a hacer política en los pasillos judiciales,
llegaba el político de pasillo y le ponía la denuncia al funcionario, y claro, presentaba la denuncia sin un filtro, el funcionario tenía que ir corriendo a la fiscalía a defenderse, y le quitaba tiempo al funcionario, le ponía en unas complicaciones. Había un problema de modelo institucional. Entonces, y de judicialización de la política. Claro, y de judicialización de la política. Entonces, sin el dique aparecían los actores políticos, los presidentes de partidos, los que iban y presentaban la denuncia. Y entonces obligaba a que toda la maquinaria institucional se mueva y la fiscalía abra las investigaciones. Cuando se miró que eso podría... Eso fue el razonamiento, digamos, eso es lo que yo entiendo de los razonamientos que hizo la Corte Nacional. Dijeron, bueno, vamos a establecer un diseño institucional que permita que haya un filtro previo, ¿no es cierto? Que haya un filtro previo que permita que no llegue miles de centenas o miles de denuncias con finalidades políticas y que llegue eso a través de un mecanismo técnico por la Contraloría. Y se pasó a un diseño institucional en el que primero tenía que la Contraloría emitir el informe, y con el informe de Contraloría la Fiscalía procedía. Ok, conceptualmente el diseño institucional es correcto, conceptualmente. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Que ese otro diseño institucional también demostró tener fallas, porque en el momento en el que la Contraloría no emite el informe, aunque usted se encuentre ante hechos evidentes de peculado o enriquecimiento ilícito, no puede procesar. Entonces, nuestro criterio es que esto tiene que suprimirse, y a la par de suprimirse, debemos también fortalecer el derecho de las personas denunciadas maliciosamente a poder actuar en defensa de su honor. Pero ese equilibrio lo va a dar no el diseño institucional, sino el cumplimiento de las funciones y el ejercicio de las funciones adecuadamente. Entonces, allí tenemos siempre esta limitación que no le permite a la Fiscalía actuar, y que de alguna manera ha ido haciendo que todos estos hechos que pudieron en su momento ser procesados, que pudieron en su momento significar la corrección o la sanción de actos indebidos, se fue acumulando hasta lo que ha pasado, hasta que se vea lo que ha ocurrido. ¿Usted cree, señor fiscal, mucha gente en la calle cuando recibía la sentencia reaccionaba de esta manera? Bueno, ya está bien que los castiguen, presos, lo que sea, ¿y la plata? O sea, el Ecuador no tiene una ley de extinción de dominio, ha sido un proceso de postergado mucho tiempo. Ya lo había presentado entonces un asambleísta, César Rodríguez, lo presentó, no le pararon zona. ¿Cómo se recupera la plata? La sentencia dice que tienen que pagar, ¿cuánto? 33 millones y pico, todo este grupo de gente que en este delito de asociación ilícita, incluido el vicepresidente. ¿Cómo van a pagar esa plata? Es decir, sin una ley que les obligue a hacerlo. A ver, dos cosas. Lo primero, consecuencia de la sentencia condenatoria en nuestro actual diseño legal es que consecuencia de la sentencia condenatoria tiene que pagarse una reparación integral. ¿Qué es lo que hicieron los señores magistrados al dictar la sentencia oral a la que se escuchó el día miércoles? Lo que hicieron los magistrados fue fijar el monto de la reparación integral en un poco más de 33 millones y además fijar el comiso de bienes. Es decir, ¿cómo se recuperan esos 33 millones? Se van a recuperar en parte a través del comiso de bienes, que significa el retiro de esos bienes que pasen a propiedad del Estado y que el Estado después los remate y los vuelva en dinero líquido o los utilice o los disponga. Pero eso es una parte. Otra parte es la relacionada con cómo recuperar el dinero de corrupción, de narcotráfico, de tráfico de personas, de lavado de activos, en los cuales incluso en condiciones regulares es ya complicado llegar a una sentencia condenatoria. Entonces, el uno es el efecto restitutivo y de reparación que establece la sentencia penal. El otro puede ser el efecto restitutivo y de investigación del origen de los bienes, con un efecto, digamos, híbrido entre penal y civil, que esa es la famosa ley de extinción de dominio. Yo particularmente creo que a los que cometen infracciones de esta naturaleza,
grandes actos de corrupción, grandes actos de lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, receptación, contrabando, estos grandes delitos económicos, a esas personas, incluso más importante que su libertad, porque muchos de ellos tienen los mecanismos para evadir la justicia, para ponerse en un carro fuera del país, en Colombia o en Perú, después toman un avión, después se declaran refugiados, después se declaran perseguidos, después se declaran, mientras viven en sus mansiones de lujo, se declaran víctimas del sistema judicial, incluso más que su libertad en muchos de estos casos. Lo que más les afecta y les va a desarticular es quitarles la plata, los bienes mal habidos, las mansiones, los carros de lujo, los yates, los edificios. Eso es lo que les va a desarticular como bandas de crimen organizado en distintas modalidades de infracción. Nuestra propuesta ha sido siempre esa. Es decir, nuestra propuesta ha sido que incluso ante la imposibilidad o la dificultad de acceder a la acción penal como responsabilidad personal, se haga una investigación profunda respecto del origen de los bienes. Y yo le aseguro en ese tema, Juan Carlos, que muchos casos, usuras, redes de micro, macro, media corrupción, van a poder ser desarticuladas efectivamente, no solo o no únicamente con la sanción penal punitiva, sino también con el retiro de los bienes. Y si el país no da ese paso hoy, Juan Carlos, si el país no da ese paso hoy, en esta coyuntura, en este momento delicado para todos, como ecuatorianos, no la vamos a dar nunca. Y la lucha contra la corrupción va a quedar en un bonito discurso de una rueda de prensa. Este es el momento en el cual se tiene que generar la estructura institucional suficiente y capaz de enfrentar la gran corrupción en donde está, que es en el dinero. Es allí en donde está el motor y el objetivo común de la gran corrupción. En todo sentido, corrupción no me refiero a la corrupción política, me refiero a la gran corrupción de todos los delitos. Entonces, allí es donde estamos. Allí es donde estamos obligados a dar un paso estratégico hacia adelante. Y si no damos ese paso estratégico hacia adelante, absolutamente todo lo que se diga sobre lucha contra la corrupción no será más que lirismo en una rueda de prensa o en un evento. Aquí hay que comenzar a pensar y a pisar firme hacia adelante. Señor fiscal, ¿qué pasa si estas personas investigadas, condenadas, no tienen bienes a su nombre? ¿Ahí no se podría recuperar ese dinero? La ventaja, usted se refiere a la extinción de dominio. ¿O en general? En general, testaferrismo. Porque muy raro es el que pone en su nombre. Claro. O sea, yo me voy a reservar el nombre. Yo me voy a reservar el nombre de uno de los acusados que se rasgaba las vestiduras diciendo que todo esto era una infamia. Sí. De este último caso. Sí, y que decía que no, que era un gestor de negocios y que toda la vida ha sido un gestor de negocios y en el proceso estaba acreditado que no tenía ni las camisas a su nombre. Extraño, ¿no? Sí. Un gestor de negocios de millones de dólares y que no tiene ni una camisa a su nombre. Bueno, pero ¿qué pasa con eso? Bueno, es una posibilidad a la que se enfrenta lamentablemente la justicia, porque la imaginación del delincuente para evadir el brazo de la ley es infinita, pues. Entonces allí creo que hay que apretar, y hay que apretar fuerte para tratar de identificar bienes, etcétera. Hay una figura que es una figura muy útil en el Código Penal, porque además es un delito muy, muy, muy grave, el del testaferrismo. Y digo que es muy útil, y es muy grave como delito, pero es muy útil porque en el testaferrismo se permite ampliar el radio de investigación no solamente sobre quién se sospecha de la infracción, sino de quienes se sospecha que podrían ser los prestanombres en los cuales están los bienes. Entonces, en el caso del testaferrismo, podría el radio de acción, el compás, la circunferencia del compás de investigación es un poco más amplia. Y entonces allí hay cosas que todavía se tienen que continuar investigando. Creo que sobre esa lógica hay también que hacer esfuerzos internacionales bastante fuertes
porque una buena parte de la trama de corrupción, tal vez el porcentaje más alto de la trama de corrupción, estuvo fuera. ¿El país puede en su momento llegar a saber dónde está la plata? Sí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros estamos en una conversación que la empezamos en Ciudad de Panamá hace un par de meses. No estoy muy seguro, creo que he perdido la noción del tiempo. Me disculpo con los ciudadanos si es que no es tanto, o es menos, o es más. Pero nosotros arrancamos ya habíamos tenido contactos, digamos, por carta o por medios oficiales, pero arrancamos un proceso de diálogo directamente con el fiscal general de Suiza, en Panamá, por gentileza de la fiscal de Panamá, la doctora Porcel, que es la fiscal general, la procuradora general se llama ya, con quien tenemos y hemos entablado una relación fluida de tránsito de información y de cooperación mutua. Y con el fiscal establecimos un mecanismo para poder acceder a una información sustancial respecto de la parte de la información que no tiene Estados Unidos y Brasil y que tiene Suiza sobre la trama de corrupción de Odebrecht. Tenemos un contacto muy, muy importante a través de los fiscales, en especial del doctor Toainga, que es el que está encargado específicamente de ese caso, de la investigación operativa de ese caso, con los fiscales que están llevando, con la jueza de instrucción que está llevando el tema en Andorra. Tenemos bastante buena relación, cordial relación con instancias de justicia de los Estados Unidos, cordial relación con instancias de la justicia de Brasil. En algún momento se va a poder llegar a saber la totalidad de la trama y se va a poder llegar a establecer la totalidad del impacto de este acto de corrupción, o se va a poder llegar a conocer la totalidad de los perjuicios causados. Tengo la total certeza de que así va a ser. Señor fiscal, vamos terminando porque aquí su asistente nos está persiguiendo. Muchos sectores políticos han pedido y están exigiendo que se vincule, incluso el acusador particular César Montúfar lo ha mencionado en todos los medios que posibles, que se vincule al expresidente Rafael Correa. ¿Es posible esa vinculación en los términos técnicos, jurídicos? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que yo no me refiero en particular a nadie, es una idea conceptual. Yo creo que lo menos rentable y lo menos responsable es tratar de constituir a los tribunales de justicia en escenarios de la actividad política. Porque tarde o temprano la justicia se enfrenta al ser humano, al hombre que acusa, al hombre que es acusado, al hombre que es testigo, al hombre que es juez. Entonces, mientras las declaraciones sean líricas y mientras esas declaraciones líricas sean políticas, pueden estar en cualquier terreno, en cualquier tribuna, en un parque, en una plaza, en un foro, pero en un tribunal de justicia no. Porque en un tribunal de justicia uno no está decidiendo si yo voy a votar por Juan, Pedro, Luis o María. En un tribunal de justicia está decidiendo el futuro, el patrimonio, la vida, la honra y la libertad de una persona, como también el justo, y como más importante también, el justo derecho de una víctima a ser reparada, de una víctima a ser restituida en sus derechos, de una persona que ha sido ofendida, agredida, violada. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esta introducción, Juan Carlos, Verónica? Quiero decir con esto que hay una cosa que es absolutamente clara. El comportamiento que ha tenido la Fiscalía General del Estado mientras Carlos Baca ha sido fiscal, y así será mientras Carlos Baca sea fiscal, es el de investigar absolutamente todo. Pero eso no debe confundirse con que la Fiscalía se va a constituir en el juguete de la acción política de nadie. A mí, que me disculpen, que me quiten cualquier motejito de mis hombros, pero yo no voy a hacer ni voy a permitir que la Fiscalía lo utilicen como un juguete, ni a favor, ni en contra, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Luis, ni de María.
Aquí nosotros vamos a investigar, cumpliendo nuestras potestades constitucionales y legales, vamos a investigar infracciones, las cuales pueden ser atribuibles de participación a personas y con el control de legalidad que establece la Administración de Justicia, presentar hechos y personas ante los tribunales. Entonces, esos mensajitos, ese cruce de balas que se están haciendo entre actores políticos, los unos diciendo una cosa, los otros diciendo otra, los unos pidiendo que se les investigue, los otros pidiendo que ha sido galop. No, un ratito. O sea, yo respeto mucho la política, es una actividad creadora de la sociedad y creadora del concepto social también de pertenencia, pero por favor, para todos los actores políticos, la función judicial es una función independiente, la Fiscalía forma parte de la función judicial y nosotros, como hemos actuado, vamos a seguir actuando, con respeto a todos, con equidistancia de todos, porque a mí sí me deja una sensación, que muchas veces puede ser una sensación, ya lo digo como ciudadano guión fiscal, no como fiscal, a veces a mí sí me deja la sensación de que está perdiéndose el sentido de lo que representa procesar penalmente un hecho y una persona. Esto no es una cosa, no es un juego, esto no, a ver por favor, o sea, esto no es un juego para ganar 2 puntos de rating, esto es un tema en el que hay muchísimas cosas sustanciales a la existencia de una sociedad, sustanciales a la existencia de una democracia, sustanciales a la existencia humana de una persona que están en juego cuando hay un juicio penal. Porque como a nadie le gustaría pasar un día, a nadie le gustaría pasar 5 años, a nadie le gustaría pasar 20 años en la cárcel, a nadie le gustaría, por supuesto, tampoco que un delincuente cometa un delito y quede impune. Entonces esto no es un juego, esto no es un tema en el cual la Fiscalía se va a prestar a ser el florón de unos y de otros. Eso no lo voy a permitir. Yo, como fiscal general, no lo voy a permitir. Y si los grupos políticos pretenden que eso sea el signo de los días próximos de la Fiscalía, les voy alertando y les voy anticipando. No fueron los días anteriores, no son los días presentes y no serán los días futuros. Conmigo para eso no contará. Y no contará nadie. 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 Porque Juan Carlos, yo voy a repetir algo que escuché de un amigo hace muchos años y que fue para mí una lección de vida. A veces esas frases son lecciones de vida. ¿Sabe con quién se acuesta Carlos Vaca todas las noches? Con su conciencia. Y yo me acuesto todas las noches con mi conciencia. Y a mí no me van a venir ni a utilizar para unos propósitos ni para utilizar para otros. Quienes opinen eso, que opinen, es problema de ellos, porque yo todas las noches me acuesto con mi conciencia, y yo todas las noches veo a mi esposa, a mis hijos, y yo pienso, ya no en mí, yo pienso en ellos, en el país que ellos tienen que tener. Y si es que alguien quiere pensar, sugerir, insinuar de que yo me voy a convertir aquí en el cuchillo de alguien, ya lo dije una vez, lo dije 2 veces, lo he dicho 1000 veces, están completamente equivocados. Con Carlos Vaca están completamente equivocados. Si tuvieran a otro, haría abstracción en juicios de valor, porque sería otro. Yo hablo por mí. Todas las noches duermo con mi conciencia y todas las noches duermo sabiendo que duermo en el país en el que nací y en el país que voy a morir y en el país que le voy a dejar a mis hijos. Así de sencillo. Entonces, eso, considérenlo una postura política o no política, no lo sé. Yo voy a cumplir lo que me ordena la Constitución y la ley y voy a actuar como me corresponde actuar, sin mirar si eso traerá una consecuencia A, B, C o D. El cumplir el deber no debe observar consecuencia. Esa es su palabra, señor fiscal general. Le hago una pregunta final. ¿Usted se siente orgulloso de ser ecuatoriano? ¿Por qué? Yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano porque creo que este país ha sido profundamente bendecido, si es que el término en este caso se lo utiliza ya desde una posición más ecuménica y no religiosa, ha sido profundamente bendecido con muchas cosas. Me siento orgulloso de ser ecuatoriano porque además nuestro país
más allá de todos los conflictos, los problemas, los duros momentos que ha debido vivir a lo largo de toda su historia, ha sido un país que ha mantenido características como extraordinarias en un mundo convulsionado como este. Más allá de todo, sigue siendo un país pacífico, sigue siendo un país de gente buena. Más allá de todo, sigue siendo un país de gente generosa. Más allá de todo, sigue siendo un país en el cual todavía y siempre hemos abrigado esperanza. Y además, me acuerdo de un poeta que decía: uno no es de ningún país hasta que tiene un muerto enterrado en alguna parte. Y entonces aquí están mis antecedentes, aquí está mi pasado. Y yo me siento orgulloso de estar en el país en el que estoy, porque aquí están mis muertos. Muchas gracias. Ha sido el señor fiscal general Carlos Vaca Mancheno.